proceso breviore se presenten varios capítulos de nulidad. ¿Se puede? Sí. Ahora bien, el fumus que te viene, si son varios capítulos, es que quizá no sea tan evidente. Por eso, mi consejo, que siempre se centre uno sobre aquel capítulo sobre el que hay. Los otros capítulos, en un momento determinado, si surgieran, se puede, en un momento determinado, iniciar la causa. Segundo aspecto que tiene que hacer, hemos dicho el obispo, la valoración de las defensas de las partes. Las observaciones y las defensas, ¿a qué contribuyen? A iluminar los extremos. ¿Por qué? Porque uno puede decir, decía el primer día, para aquellos que dicen, es que claro, en un proceso breviario es una especie, es un proceso administrativo, porque no hay contradictorio, no, hay contradictorio. Y el contradictorio significa que está garantizado por el defensor del vínculo. De ahí la obligación que tiene, especialmente el defensor del vínculo, de manifestarse en ese sentido. Y luego, cuando hablamos de contradictorio, no quiere decir que es que tengan que estar, como dicen aquí en México, las dos partes agarrándose del chongo la una a la otra. O sea, no, es que puede haber casos en la que las partes puedan estar de acuerdo en muchos de los aspectos. Porque a veces algunos querían interpretar el introductorio y dicen, tú dices digo y yo digo Diego. No, no necesariamente. Quiere decir que tenga que ser una causa excesivamente litigiosa. La normativa, por tanto, distingue, y ya lo he dicho antes, entre animadversiones obligatorias, defensiones que no son obligatorias. Ya no me entretengo sobre este tema. La consulta del instructor y del asesor. La norma no precisa la modalidad en la que el obispo tiene que confrontarse con los consultores. Por tanto, es necesario que el obispo determine de qué modo quiere realizarlo. Por tanto, no se puede excluir que se pueda realizar distintamente, o sea, que el obispo diga, primero quiero escuchar al que ha ejercido como instructor y en un segundo momento llamo al asesor, o que en un momento determinado confronte a los dos. O simplemente que diga, emitirme el voto por escrito y después yo ya decido. O sea, como la normativa no dice nada, lo que es obligatorio es la consulta. La modalidad la decide el obispo. Para elaborar, es útil que estos pongan a disposición un texto escrito, hemos dicho, después de haber estudiado personalmente las actas, de manera que tienen que, la finalidad, ¿cuál es? Que el asesor tiene que hacerse una idea personal de la causa para poder emitir y que en esa valoración los asesores consideren también no solamente lo que aparece en la instrucción, en las actas, sino también lo que ha dicho el defensor del vínculo y las defensas si las hubiera. El instructor también puede oportunamente detallar los hechos y las impresiones que se han recabado durante la instrucción. El asesor sirve ¿para qué? Para integrar y enriquecer la competencia técnica. Por eso decía, el instructor conviene que tenga una competencia técnica. El asesor conviene que tenga una competencia técnica no necesariamente canónica, sino sobre todo también sobre otros aspectos. Sobre todo si es un 1095, pues no sería una cosa imprudente que uno de los asesores sea un perito, porque esto podría ayudar bastante a la causa. ¿Cuáles son los resultados posibles del obispo? 2. Si alcanza la certeza moral, se declara sobre la nulidad del matrimonio, emana una sentencia afirmativa. Si no alcanza la certeza, la causa se manda a proceso ordinario. ¿Puede delegar el discernimiento el obispo? No. Hemos dicho, el obispo puede delegar al vicario judicial, a otro juez, que redacte la sentencia. Pero el discernimiento es único y exclusivo del obispo. No es delegable en sentido. La posibilidad de una apelación, lo veremos mañana en el proceso también breviore. ¿Se puede apelar? Sí. ¿Quién puede apelar? Nada más.
¿no? Las partes pueden apelar, pero si han dado un consentimiento, si al principio han dado ya, y es uno de los requisitos, condición sine qua non, para poder hacer un proceso breve, ¿no? Que tiene que haber el acuerdo entre las partes, o inicial o subsiguiente. No, ya me refiero en el proceso breviore. ¿Quién puede apelar entonces? Pues no. Yo pienso, opinión personal, ¿podría una de las partes apelar técnicamente? Sería incongruente, porque sí han dado. Pero imagínense que de la sesión instructoria aparecen hechos que a lo mejor la otra parte considera que no son correctos, que no son oportunos, que no corresponden con la verdad. Hipotéticamente sería una cosa rara, pero podía perfectamente también la parte apelar. Yo esto lo digo, sé que van a escuchar ustedes gente quien dice que no pueden apelar, que es quien apelar. Yo técnicamente, mientras que no se demuestre lo contrario, que es una incongruencia, porque se requiere el consentimiento inicial. Ahora, en un momento determinado pueden surgir determinadas cosas que la parte no esté de acuerdo. Bien, el reenvío al proceso ordinario, ¿cómo se realiza? Se realiza mediante un decreto. Un decreto, digamos, ese decreto no equivale, ojo, el decreto del obispo por el que envía la causa a proceso ordinario, si no da una sentencia afirmativa, no significa ni equivale a una sentencia desfavorable. Absolutamente. Simplemente se limita en el decreto a decir que no subsisten los requisitos para declarar la nulidad y que, por tanto, segundo aspecto, es necesario hacer un suplemento instructorio para poder alcanzar la certeza moral que no se ha podido alcanzar hasta ese momento. Bien. Otra cuestión. Es que estaba viendo aquí para levantar cuestiones. Imagínense nosotros en un proceso ordinario, cuando a veces se reúnen los jueces y no han llegado, pueden tomar una decisión por unanimidad, por mayoría absoluta, pero también se puede hacer un dilata. Es decir, cuando se ha visto ahí decir, pues mira, es que no damos ni afirmativa ni negativa. Conviene, antes de emanar una sentencia en un sentido o en otro, vamos a hacer un dilata e compleantur acta, es decir, la causa se remanda un segundo momento y que se haga una completa. Bien, esto lo hacemos, se puede hacer en el turno, ¿no? Bien, coron episcopo, ante el obispo. ¿Podía el obispo decir en esa sesión colegial, entre comillas, hacer un dilata e compleantur acta? ¿Puede el obispo? No podría. Porque quiere decir que la evidencia, que es uno de los que tiene que sustar, no se ha alcanzado. Si no has alcanzado la evidencia, no se podría hacer. Primero, porque se desnaturaliza el proceso breve. Tendrías que el dilata e compleantur acta, es decir, hay que hacer un suplemento instructorio. Entonces, hay que empezar de nuevo. Por lo tanto, en ese caso, el obispo no hace un dilata, no puede hacer un dilata, sino enviar automáticamente la causa a proceso ordinario. Bien, sí, puede ser exactamente. Puede ser porque no se ha hecho bien la instrucción. Pero entonces el obispo que dice, como consecuencia de esa falta de una instrucción concreta, no puedo tener la certeza moral. Como no tengo la certeza moral para poder emitir una sentencia afirmativa, no hago un dilata, sino la causa que vaya a proceso ordinario y que allí sí se realice, pero no un dilata compleantur acta, porque sería un poco una contradictio in terminis. Bien, la forma de la motivación de la sentencia. La sentencia, digamos, la estructura es la misma. ¿Cuántos minutos? ¿5 ya? 6 minutos. La sentencia debe exponer las razones, los motivos en derecho y de hecho, sobre los que se funda la parte
dispositiva de la sentencia. Esto es fundamental, está claro. La parte dispositiva de la sentencia siempre tiene que responder a lo que se ha decretado en la fórmula de dudas. Si no, sentencia nula. La motivación de los actos jurídicos es una alimentar garantía de la racionalidad. Es decir, el injure, que decimos, es garantizar la racionalidad y la transparencia de la actividad judicial. Los motivos, en el ámbito judicial, deben permitir comprender la coherencia de la decisión, es decir, la racionalidad intrínseca y extrínseca. Intrínsecamente, es decir, en qué hechos jurídicos yo me fundo, se funda esta causa, y los hechos extrínsecos o fácticos, ¿no?, sobre los que se apoya la sentencia. En lo que se refiere a la estructura formal de la sentencia está compuesta de la intestación, la relación de los hechos en una forma sumaria en la que se dice simplemente, muy breve, cuáles son los hechos digamos, biográficos de la persona y del conocimiento de la relación, e inmediatamente se pasa en esa relación de los hechos a el íter procesal hasta llegar a la sentencia. Es decir, el íter procesal sería cuando se introduce el libelo, cuando se decreta la fórmula de dudas, quienes han participado en la fase instructoria, si consta de relación pericial y que el defensor del vínculo y las partes han presentado sus observaciones. Esa sería la relación de los hechos. Una parte biográfica, digamos, o, digamos, desarrollo histórico del asunto matrimonial, personal, y el otro, el íter procesal de la causa. Esa sería la primera parte. La segunda parte sería la motivación canónica, ¿no?, que comprende sobre todo la parte injure. En la injure, ¿qué hacemos? En un proceso breviore, enumerar cuáles son los principios del derecho que han guiado a la solución del caso. Por tanto, de una forma sintética, de una forma sumaria, no como en el proceso ordinario. Evidentemente hay que hacer referencia a la ley, a la normativa. Punto, digamos, un injure, que esto vale también para el proceso ordinario. ¿Qué tiene que contener? Tiene que contener los principios, digamos, sobre los que se fundamenta en el derecho. Canon 1055 suelen ser. Segundo aspecto, la doctrina, algún aspecto doctrinal acerca de, digamos, pero referente al caso concreto. Y tercero, jurisprudencia. Jurisprudencia de la Rota Romana. No se debe citar la jurisprudencia rocal, por así decirlo, en el caso que la hubiera, ni citar autores clásicos. Si hay que citar dentro de la doctrina autores, vamos a citar a los autores clásicos. No podemos citar, no voy a decir ninguno, porque que vean que yo no la tengo tomada con nadie, ¿no? Pero es que hay veces sentencias que citan autores de... No entra esto. Tú puedes citar a aquellos que han sido clásicos, puedes citar a un Gordon, puedes citar al padre Capello, que han sido clásicos, son autores clásicos, Vidal. O sea, puedes citar autores, doctrina de los grandes autores clásicos, Gasparri, evidentemente sí, Santo Tomás de Aquino, faltaría más, ¿no?, o San Alfonso María de Ligorio en un momento determinado, y la jurisprudencia de la Rota Romana. Y enuclear, de una manera muy breve. Y en el proceso breviore, evidentemente, tienes que hacer referencia al canon 1683 y a los cánones que se refieren concretamente al proceso breviore, ¿no? Luego, la parte de la motivación de los hechos es simplemente aplicar los hechos al derecho. También de una manera muy breve, muy sucinta, lo cual no significa omitir, es decir, de una manera sumaria, puesto que tenemos los elementos, es decir, cómo se ha llegado, qué dicen las... En ese sentido, yo les invito, y eso vale para cualquier tipo de sentencia, sigan el esquema que utiliza la Rota Romana en el infacto. Y en el injure más o menos es ese, aunque hay algunos rotales que han puesto tratados de psicología y de psiquiatría para delimitar una enfermedad. Sería,
primero, qué dicen las partes, la declaración de las partes. Segundo, la testimonial. Tercero, las periciales, si las hubiera. Cuarto, digamos, valorar también las animadversiones que ha hecho el defensor del vínculo y los patronos. Ese sería, para mí, es un esquema lógico, fácil. También es cierto que si en una causa no tenemos prácticamente casi declaraciones de las partes, entonces, si tenemos que la fuerza probatoria del infacto está en las pericias, porque a lo mejor hay mucha pericia o mucha documentación clínica, no significa que no se puede uno, sobre todo, extrapolar y comenzar la fundamentación fáctica, el infacto, haciendo referencia a la prueba en ese sentido documental o a la prueba pericial, ciertamente. Bien, y luego viene la parte dispositiva, que sería la cuarta parte que tiene la estructura. La parte dispositiva es simplemente, digamos que es la síntesis del silogismo, ¿no? Un silogismo procesal, ¿no? Que comienza con la parte injure y termina con la parte dispositiva. En la parte dispositiva de un proceso breviore simplemente se hace, primero tiene que ser sentencia afirmativa, y luego se tiene que poner la posibilidad también de la apelación. En ese caso, ¿a quién iría la apelación? Se puede especificar. Ya saben ustedes, mañana lo veremos cuando hablemos sobre el tema de la apelación, que va a ser un poquito más arduo. Y también a este respecto digo, cuidado, porque alguno ha podido tener la tentación de ante una sentencia del Papa, poner ante qué obispo se apelaría la sentencia del Papa. Y no es de un lugar demasiado. Entonces, cuidado con estas cosas. La sentencia del Papa es... Y yo creo que con esto básicamente dejamos, si quieres, el espacio para las preguntas, porque podríamos detenernos más, pero la estructura es de una sentencia en el proceso, es la misma que en el proceso ordinario, pero de una manera mucho más breve, más sucinta. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ya hay una evidencia clara de los hechos. Evitar también las transcripciones. Por favor, no hay peor cosa que una sentencia donde la parte infacto, digamos, si yo tuviera que decir cuál es el mal endémico de las sentencias en general, no solamente en el proceso breviores, no es el injure, porque algunos están muy instruidos y muy duchos y ponen y lo hacen bien, aunque a veces se ve el cola y pega y que dices, este ha encolado esta vez, ha cortado mal y ha pegado peor, porque no se ha dado cuenta y no se corresponden en algunos casos ni con los capítulos, ¿no? Pero sobre todo la parte infacto, que no hacen valoración del infacto. El infacto hay que hacer una valoración, no se puede limitar a una transcripción. El fulanito, el actor dice, la demandada dice, los testigos dicen, el perito dice, al final afirmativo o negativo. No, hay que hacer una valoración de cada uno de esos aspectos. Cuando tú has recogido lo fundamental de las partes, haces ahí una valoración, es decir, sea en el aspecto de la credibilidad, de la coherencia interna, de la coherencia con el que pueda tener con el escrito de demanda. Cuando se hace la prueba pericial no la puedes asumir sin más. El perito dice, el perito no dice, ver si ha seguido la metodología, si ha respondido, digamos, correctamente a las preguntas, si ha utilizado una antropología cristiana. Es decir, hacer una valoración de cada una de las pruebas de las que consta el infacto. Esto es fundamental porque, digo, normalmente es mucho más cómodo el transcribir que el hacer valoración, porque es lo mucho más complejo. Pero eso es necesario. Bien. ¿Alguna pregunta? Al principio mencionabas respecto a que el juicio más breve es ante el obispo, ¿no? Tiene que ser obispo y tiene que ser cabeza de una iglesia. Algunos han considerado que los obispos auxiliares son obispos, son cabeza de una iglesia, no concretamente de esta, podrían ayudar o que en ellos sí cabría la posibilidad de una delegación. ¿Tu opinión? Dice que los obispos auxiliares son los que viven de la fe, ¿no?
Bien, en un proceso breviore hubo un primer momento en el que sí que había algunos comentarios que decían que el obispo, porque tenía carácter episcopal, el obispo auxiliar podía realizar un proceso breviore. No, yo creo que ha quedado... ¿Por qué? Porque no es cabeza de iglesia, está claro. El auxiliar, por más que ellos quieran, lógicamente, el obispo auxiliar no es cabeza de una iglesia particular, de una iglesia local. La cabeza es el obispo diocesano y el obispo auxiliar está en razón del obispo diocesano. No hay dos obispos diocesanos, hay un único que es la cabeza. Entonces, un obispo auxiliar no podría en ningún momento realizar como un administrador diocesano tampoco. Porque un administrador diocesano, podríamos decir, podía estar investido de carácter episcopal, sí, pero es cabeza es temporal, es ad tempus. Entonces no tiene ese carácter permanente. Por tanto, aquí también ha habido disquisiciones. O sea, estas cosas yo las respondo un poco desde mi opinión, pero si han querido. Pero yo considero que absolutamente no. ¿Por qué? Porque es una figura transitoria. Y por tanto, no. Si dura más tiempo porque la sede está vacante, ¿puede el administrador diocesano? No puede. Que remande la causa a proceso ordinario. Cuando se tienen todos los elementos necesarios necesarios y evidentes para un proceso breve, se inicia. En algún momento del proceso, la parte conventa decide ya no participar. Sabemos que tiene que llevarse hasta el final para que por decreto del obispo vaya a proceso ordinario. ¿Exactamente ese decreto surge después de los testimoniales? ¿O si hay lectura de actas? Bueno, ordinariamente no hay, pero si llegara, ¿es antes después o en qué momento exactamente se hace ese decreto? El decreto, o sea, si la parte o una de las partes renunciase, porque claro, aquí no hay parte conventa. Exacto, tiene razón. Aquí hay un litis consorcio, ¿no? Okay. Y por tanto, que puede ser inicial o subsiguiente. Entonces, en un momento determinado, una de las partes renunciase a ello, simplemente con lo que hay hasta ahora en las actas se pasa de la renuncia por escrita al obispo y el obispo es el quien emana el decreto para pasarlo a proceso ordinario. Porque ha faltado, digamos, falta uno que es el consentimiento de una de las partes. Gracias. ¿Se podría en un momento determinado decir, aunque una de las partes y continuar el proceso? Sería un poco, digamos, una pérdida de tiempo y por una cuestión de economía procesal creo que lo más coherente sería pasar ya directamente al obispo, porque ir a una instrucción cuando la otra parte dice hay que también saber cuáles son las razones por las que renuncia, porque a lo mejor no está de acuerdo, pues sabes que durante la instrucción entonces va a ser una cuestión de una pérdida de tiempo. Entonces, ante eso, lo más lógico es pasar al obispo y que sea el obispo quien tome la decisión y quien emita el decreto. En el tiempo que llevamos del proceso breve, ¿cuál es la visión que usted ha tenido? Si han sido muchos casos o si casi no se está utilizando, se está aprovechando o no. Tengo, esta pregunta puedo responder, tengo una cierta experiencia porque he viajado con el decano de la Rota Romana, he viajado por muchos países del mundo y entonces más o menos he tenido un cierto conocimiento. Mi opinión personal es que en algunos casos se está abusando excesivamente del proceso breviore. Introducen causas en un proceso breve cuando no es un proceso breve, es un proceso que se tiene que llevar por la vía ordinaria, que a veces se cometen irregularidades, no por mala voluntad, sino por desconocimiento, porque no saben aplicar. Les cuento un caso. Una causa, esto todavía es, no hemos visto todavía, se había iniciado proceso, y ya no digo el tribunal, porque si supieran ustedes el tribunal, se caen de las sillas. O sea, porque
es del otro lado del océano, y no quiero especificar más. Comienza una causa en un proceso ordinario. Entonces comienza la instrucción y entonces en la instrucción el vicario judicial que había sido nombrado como instructor dice, no, es que esto es evidente. Entonces, espera, vamos a hacer un decreto y el vicario judicial hace un decreto para pasar la causa ya iniciada, ya determinada la vía, ya con la instrucción, a proceso breve. Entonces, hay grandes irregularidades. Por ejemplo, otra de las experiencias, se ha abusado mucho en el proceso breve del canon 1095. Yo dije ayer, por el 1095 ningún capítulo de nulidad está excluido que pueda ser aplicado el proceso breve. Pero evidentemente el canon 1095, ir y hacer procesos breves por el 1095-2, por la falta de libertad interna y sin pericia, eso es un kamikaze. Y pone en una posición al obispo muy delicada, porque en un momento determinado los pobres defensores del vínculo dicen que están con la espada de Damocles en la cabeza. Pero claro, si un defensor del vínculo tiene que tener libertad y tiene que ser honesto, ¿por qué? Porque aquí no se está defendiendo un derecho, ni el derecho de la parte, ni el derecho del obispo, sino estamos hablando de una realidad que es un sacramento. Entonces, si ve esto, ¿cómo puede quedarse un defensor del vínculo con las manos atadas? Hay casos que debería hacer. Por otra parte, la experiencia en algunos países, también de América, el defensor del vínculo, que en algunos países son muy desinhibidos, están muy desinhibidos en ciertos aspectos, presentan automáticamente apelaciones contra la sentencia del obispo. Entonces, son, digamos, un poco la experiencia. Yo creo que en el proceso breve, el Papa ha querido, es decir, no es un proceso, es un proceso más breve, pero es un proceso que tiene que tener todas las garantías. Y si no hay una clara evidencia manifiesta de los hechos, hay una duda, hay una probabilidad, creo que lo más honesto es pasar al proceso ordinario. Lo cual, el que se pase una casa a proceso ordinario no quiere decir que se tiene que eternizar, que tiene que esperar al último día a la parusía. O sea, que es que también el proceso ordinario puede ser un proceso también breve y se puede hacer perfectamente. Entonces, yo la experiencia es que creo que se ha abusado. No voy a decir tribunal. Es que me dijo un tribunal que al mes hacían, no sé si eran 15 o 20. Digo, este sale al año, pues si va con esta al mes 15 o 20, lo multiplicamos por 12 meses, este va a mantener, este tiene el récord. Pero claro, y luego, ¿qué procesos ordinarios son? Porque pueden ser procesos breves, perdón, que sí, que se correspondan y puede haber, y no podemos poner un límite. Pero yo creo que se está haciendo, en algunos casos con demasiada alegría y en otros la experiencia es todo lo contrario. Ahí no entra, es como el Santa Santoro, ahí no entra nadie. No entra en una casa en el proceso breve. No hay ninguna posibilidad. Normalmente en algún país de Europa y en algunas diócesis concretamente. Entonces, esa es un poco la experiencia. Yo siempre diría, creo que hay que ser prudentes, creo que hay que explicarlo porque el Santo Padre quiere y el mitis, y lo han pedido en el sínodo de los obispos esto mismo, pero respetando la forma de ser. ¿Para qué? Para no desvirtualizar, desnaturalizar, digamos, o trivializar este tipo de proceso. ¿Cuánto tardaría un proceso breve y cuánto normal? Hablando, sé que es relativo, ¿no? Porque todo depende de las pruebas y pericias, pero... Yo creo que el mitis fue muy claro a la hora de decir, el proceso breve tiene que ser entre unos 15 días, un mes. La práctica también luego tenerse, porque muchas de las cosas en la praxis judicial, los tribunales nos damos cuenta de muchas de estas cosas estamos ahora funcionando, de ciertas dificultades. Yo diría, y esto lo puedo decir porque lo he hablado con el decano de la Rota Romana en el libro que estamos preparando para esto, que no debe, o sea, podría llegar a 2 meses. Pero claro, lo que no podemos decir, procesos breves, cuando a veces nos han llegado, que han hecho un proceso breve que ha durado 7 meses. Eso no es un proceso breve.
Entonces, entendemos muchas veces la dificultad, pero el proceso breve yo pienso, siendo que tiene que tener entre 15 días, no menos de 15 días, y 2 meses como máximo. Lo ideal, lo que dice MITIS, es que se haga en un mes, pero claro, pudiera ser que las pruebas sean muy numerosas, que haya que hacer alguna rogatoria dentro del plano que se podía admitir, que no exceda 2 meses. Creo que estaría, digamos, en un plazo, digamos, lógico de lo que pretende el legislador con este tipo de proceso. Lo digo porque mucha gente a priori se desanima cuando hay una mala fama de decir esto va a tardar 5 a 10 años. Entonces, a priori dice, ¿sabes qué? Si son 10 años, yo ya estoy con otra pareja, yo estoy iniciando una nueva relación, 10 años, no. Entonces, hay que ser objetivos en esto, en el cómputo del tiempo. Por eso yo preguntaba, más o menos en el proceso ordinario breve, ¿qué tiempo es el ideal para un proceso normal, digamos así? En el proceso ordinario, la normativa ya regulaba que es 1 año. 1 año es lo que tiene que durar. La cuestión muchas veces, ¿cuál es el problema? El problema es la escasez de personal que hay en muchas diócesis, o que el vicario judicial o los jueces son jueces, párrocos o vicepárrocos, profesores del seminario, vicario. Entonces, claro, tienen multiplicidad de funciones. Entonces, la dedicación que tienen muchas veces a ello es mínima y eso dificulta. Entonces, por eso, ¿cómo comienza el MITIS y cómo comienzan los obispos? ¿Qué se les dice a los obispos? Que tienen que preparar personas, que tienen que preparar gente para, de alguna manera, para poder hacer ágiles estos procesos, porque es una injusticia que una persona tenga que esperar 5 años. Yo, una causa que he visto, el otro día se publicó y se notificó una causa y el señor ya está muerto, ya murió. Esto clama al cielo. Cuando también entiendo, entonces, no se puede ser negligentes y sobre todo hay que ser muy diligentes porque está la vida de las personas y no solamente la vida de la gracia de esas personas que a veces no pueden acceder a los sacramentos por este motivo. A ver, solo me gustaría compartir nuestra experiencia en cuanto a los procesos breves y, aunque parezca absurdo, son 3 casos muy distintos. El primero sí creo que corresponde a toda la cabalidad de un proceso breve. Demoró 39 días, lo instruyó Monseñor Juan Luis Giser, obispo emérito, y en 39 días se hicieron todos los plazos y ningún problema, la firmó el obispo, inclusive la sentencia está guardada en la curia arzobispal. El segundo caso lo admite el vicario judicial, demora más de 1 año y se firma como breve. Y hay otro que está en proceso, que también lo admite el vicario judicial, pero ya tenemos un problema. El abogado presenta en octubre del 2017 la causa. En diciembre entrega la pericia. Todavía no se hace decreto de admisión. Se le pregunta al defensor del vínculo si tiene alguna objeción. Y hasta el día de hoy, la causa ni siquiera ha sido introducida. Y está en proceso breve. O sea, pero si no está introducida, hay un criterio si no del está vicario introducida judicial. la causa, ¿cómo se está tratando ya? O sea, no está introducida la causa y antes ya han decidido que va a ser por proceso breve. Esto es como el niño, no sabes, no tenemos el niño, pero ya le ponemos el nombre y ya le... Monseñor, pues entendemos que la cuestión del proceso breve pues es la agilidad, ¿verdad? Y la intervención de los obispos, pues directamente en estos asuntos. Yo creo que a veces la dificultad para que sea así breve, dice usted 2 meses, pues es casi poner un obispo especial para eso. Porque si al tribunal se le dificulta a veces 2 meses sacar un proceso breve, pues para que el obispo se dedique a los procesos breves, pues también es medio difícil. ¿Cómo le hacemos ahí? Yo entiendo que es una dificultad, pero hay que entender que el obispo, hasta ahora, muchos obispos, ya históricamente existían, que los obispos dictaban sentencia, ya hasta San Agustín y San Cipriano lo hacían, ¿no? Entonces yo entiendo que el obispo tiene, pero dentro de las potestades que tiene del munus,
del obispo está la judicial. Y entonces lo que os ha querido decir, y el Papa poner en el centro, decir que también el obispo ejerza la potestad que tiene como juez nato, ex iure divino, por derecho divino. De ahí la importancia que tiene este tipo de proceso. Entonces yo creo que se ha querido involucrar. Evidentemente que dentro de toda la pastoral hay otras cosas que pueden requerir la atención del obispo, sí, pero también está esta parte. ¿Por qué? Porque es un derecho que tienen los fieles a que sea el obispo, que es el juez nato, para que su causa se vea. Si el legislador concede este tipo de proceso, ¿se puede negar? Sería una pregunta, digamos, que podríamos surgir a partir de esto. ¿Se puede negar un obispo a realizar un proceso breve? Puede negarse, pero sería una incoherencia, porque iría contra lo que está diciendo el Supremo Legislador, es decir, que se puedan realizar este tipo de procesos. Lo que tendrá que hacer es buscar un buen vicario judicial o unos buenos jueces que le ayuden en esta parte, y al final que el obispo, digamos, en leer unas actas, porque es un proceso breve, que no es tanto lo que hay en leer unas actas, en ver las animadversiones, no en hacer la sentencia. La sentencia entendemos que normalmente no la va a hacer él, a no ser que sea canonista, pero no implicaría tanto tiempo, entre otras cosas porque también entendemos que no van a ser al mes 10 o 20 procesos breves. No sé, es difícil. Bien, convendría que si hay algunas otras preguntas, Mañana continuaríamos. Mañana continuamos. Vamos a hablar sobre la cuestión de la apelación y luego la segunda parte, que también es mucho más breve, porque es la ejecución de la sentencia, y eso es muy complicado. Si ustedes me miran mal, entiendan, yo no, pero es que hablar sobre la ejecución al tenor del 1670 es bastante complejo, pero hay que obedecer, ¿eh? Sí, muchas gracias, monseñor. Un aplauso.